conferencistas. Les damos la más cordial bienvenida a estos dos interesantes invitados para el día de hoy, que nos van a hablar precisamente sobre el tema de derechos humanos que son tan importantes, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero hoy lo vamos a enfocar en la alcaldía que tanto queremos, que es Coyoacán. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, y nos da mucho gusto que nos hayan invitado. Estamos muy contentos aquí con ustedes en la Asociación Nacional de Locutores y pues estamos a su disposición. Bienvenidos, la verdad es que para nosotros es un gusto. ¿Nos podrían platicar un poco sobre el tema de derechos humanos? ¿Cómo funciona? ¿De qué se tratan los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son algo intrínseco para el desarrollo humano. Consideramos que se deben de promover, se deben de defender y se deben de cumplir con la finalidad de que se tenga una vida adecuada, óptima, feliz, una vida digna. ¿Qué entendemos por los derechos humanos? Pues entendemos que cada individuo debe de lo necesario para poderse desarrollar durante toda su vida. Estos derechos se tienen que legislar y se tienen que apoyar principalmente por parte de la sociedad y del gobierno y del Estado de cada uno de los países. Tenemos diferentes tipos de derechos humanos y sociales. No solamente son humanos, sino también son sociales. En ese sentido, pues comenzamos con el derecho a la dignidad, que es una de las cosas más importantes, el derecho a la dignidad, que es el derecho al respeto de cada individuo, al respeto de cada familia, el respeto de cada comunidad, el respeto de cada pueblo y el respeto de cada nación. Pero entendiéndolo desde el punto de vista personal, la dignidad es lo que nos hace, de alguna manera, ciudadanos, que nos permite la igualdad, la equidad, la posibilidad de desarrollo. El hombre ha luchado mucho por tener los suficientes elementos para poderse desarrollar. Eh, Pensamos que hay derechos humanos básicos muy necesarios, que son los vitales, que les llamamos de primera generación, como el derecho a la vida, uno, el derecho a la alimentación sana, adecuada, óptima, el derecho a la vivienda, el derecho al abrigo, el derecho al cuidado que se le debe dar a un pequeño, hablando de la niñez, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que ahora lo vemos mermado. Pero hay otros derechos más y cada uno de esos derechos requiere de que hagamos, y lo hemos hecho, un análisis y un estudio histórico, con la finalidad de que se pueda legislar y se puedan hacer programas en donde se puedan apoyar estos derechos. Un derecho muy importante para nosotros son los derechos políticos, el poder hablar y decir lo que cada quien piensa sin ofender, porque tenemos que respetar, pero hablar la verdad, decir la verdad, tener el derecho de todos los individuos y de todas las asociaciones a hablar, a decir o a difundir las ideas siempre y cuando no vayan en contra del desarrollo sano de un individuo o de una comunidad. Estos son parte de los derechos. Podríamos hablar más de los derechos de segunda generación o los derechos de tercera generación e incluso los de cuarta y quinta generación, porque el desarrollo del hombre ha dado por consiguiente la concientización
de todos los derechos a los cuales tenemos o sea, derecho, y el Estado y el gobierno y la sociedad, y todos tenemos que contribuir. No solamente tenemos derechos, también tenemos de alguna manera obligación de respetarlos y de apoyarlos. Es una pequeña introducción, pues, a esto que es un tema de la vida humana, de la vida humana, que incluso va del individuo, familia, escuela, trabajo, población, incluso los derechos humanos y sociales que tiene una nación. Sí, claro. También son derechos de una nación. Nadie se puede apropiar de lo que es propio de la comunidad o del individuo. Por supuesto. Y esto es muy importante, así tal como lo menciona. Ingeniero Balbuena, Sí. cuéntenos un poco sobre su trabajo también al interior de la comisión denominada Desarrollo Urbano Sustentable. ¿En qué consiste? Sí, muchas gracias. Mire, nosotros como simpatizantes y militantes de la Cuarta Transformación tenemos claro que los derechos humanos son inalienables y son inseparables al individuo. Es decir, el ser humano desde que nace ya te hará derechos por esencia, por ser un individuo, un ser humano. Nosotros a través del trabajo político, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable, estamos empujando y a través de talleres, de cursos, de formación política, de ciudadanos comprometidos con la Cuarta Transformación, a conocer sus derechos. En este proceso de la Cuarta Transformación, estamos convencidos de que el ciudadano no solo debe conocer sus derechos, sino defenderlos y promoverlos. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho al buen vivir, el derecho a vivir en un entorno sano y próspero. Es decir, los derechos jamás van a limitarse porque la sociedad va evolucionando, los gobiernos van evolucionando, el mundo va evolucionando y conforme esto avanza, pues surgen nuevos derechos, el derecho a la información, a la comunicación, al transporte, etcétera, etcétera, que los podríamos denominar derechos de cuarta generación. Pero respondiendo a tu pregunta, nosotros estamos convencidos y lo propugnamos y luchamos en la Cuarta Transformación que el ser humano viva una vida digna, el ciudadano tenga derecho a una vida digna, empezando por tener acceso a una vivienda honrosa, decorosa y digna. Los números oficiales del INEGI en el último censo arrojan que aproximadamente el 60% de los mexicanos no viven en una vivienda con características o con condiciones de seguridad, de higiene y de calidad de servicios. Nosotros empujamos a través de la comisión que se establezcan las políticas sociales y económicas para poder darle acceso a esa gran masa de mexicanos a acceder a una vivienda decorosa, a tener servicios públicos al alcance. Es un trabajo muy arduo, hay mucho por hacer en ese tema, pero creo que hemos y estamos en el insertados en el proceso adecuado. La Cuarta Transformación tiene claro que hay que llevar el progreso y refrendar y fortalecer los derechos de los ciudadanos en ese aspecto. Sí, completamente de acuerdo. Me parece que la Cuarta Transformación, uno de los trabajos que ha estado realizando es precisamente el abogar por los derechos humanos, el velar por todas las necesidades de las personas, sin importar su estrato social, sus creencias religiosas, sus creencias políticas, y es muy bueno que nos está trayendo pues el gobierno del presidente López Obrador con esta Cuarta Transformación y por supuesto con personas como ustedes al frente, en esta ocasión al frente de la Secretaría de Derechos Humanos del Comité de Morena. Y quiero hacerles llegar algunos saludos de amigos que los están escuchando en este momento, como Tania Campos, Chanot Desme, que dice saludos Héctor Balbuena y al doctor Manuel González Villalobos.
Kenji Cortés nos dice saludos al ingeniero Balbuena, del ingeniero Marco Cortés. Gracias. Y bueno, pues, ¿cuál sería la planeación o cuáles son los siguientes pasos a seguir para poder seguir promoviendo estos derechos humanos, la implementación de los derechos humanos y la consecución de llevarlos bien a cabo? Bueno, los derechos humanos, una cosa es promoverlos para que los ciudadanos tengan claro que queremos un buen vivir, un vivir con dignidad, un vivir con educación, un vivir en donde se respeten las leyes que ya existen, que la libertad política, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, y que tengan todos lo que la Constitución mexicana ya en sí tiene. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, pero hay algunos derechos de estos que por falta de programas y por falta táctica y estratégica del periodo, llamémoslo, neoliberal, digamos, cortos, quedaron obstruidos y no se llegó a las metas que muchos defensores de derechos humanos querían. Por ejemplo, pues todavía se sufre de una educación limitada a nivel de secundaria, preparatoria, universidad. Sabemos que nos hacen falta profesionistas de alto nivel. Esto es una cuestión. Otra cuestión también que tenemos, y es clara ahora que estamos viviendo la pandemia, que los servicios de salud en México no están siquiera al 50% de las necesidades que tiene el pueblo. La verdad, el gobierno y la Secretaría de Salud han hecho un gran esfuerzo, pero sí requerimos de una amplitud para poder, una amplitud de un programa que parece que lo está anunciando Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, de poder utilizar todos los recursos para hacer una medicina preventiva, que al mismo tiempo es preventiva y es curativa, pero que no llegue tan rápidamente al segundo nivel ni al tercer nivel, y que quieren algo que históricamente teníamos, eran las unidades médico-rurales del IMSS. Esas pueden ser un factor de desarrollo y de prevención, pero también necesitamos esas mismas unidades que sean fortalecidas en las ciudades como en la Ciudad de México. Unidades médicas con mucho más personal, con un horario más amplio y mucho más efectivas. Es necesario, y esto se encontró que estamos en una crisis de salud. Hay posibilidades a corto plazo de superarla. Me parece que el programa de salud debe ampliarse y subrayarse. Se ha hecho grandes esfuerzos en la Ciudad de México contratando 50,000 médicos y enfermeras, pero hay necesidad de construcción de muchas clínicas polivalentes y muchos hospitales que no siempre sean de tercer nivel, sino de un nivel intermedio, Ese es un derecho que se tiene. ¿Cómo lograrlo? Pues necesitamos recursos. ¿Cómo lograrlo? Necesitamos construcciones. ¿Cómo lograrlo? Necesitamos escuelas de medicina, de enfermería, de nivel más adecuado y una programación más exacta sobre sobre las grandes enfermedades que nos acontecen, y ahora más lo del COVID. Ese es, por decir, un programa, el de salud, pero hay otros programas que tenemos que resolver. Hay en México una gran represión que no quisiéramos que existiera, pero sigue habiendo muchas muertes políticas, y eso, pues estamos en contra de los secuestros, de los asesinatos y de todo lo que está sucediendo en el país, que no lo hemos podido bajar. Claro. Estamos en contra del
feminicidio, que no es de todos los hombres, pero es de algunos grupos que están enquistados en nuestra sociedad y que el gobierno los tiene que combatir. Completamente de acuerdo con usted. Y a continuación le voy a hacer una pregunta que para nosotros, los locutores y los periodistas, también es muy importante saber. Pero antes, quiero comentarles que tenemos saludos de Eduardo Aguilar. Nos dice, es un tema muy interesante y vale la pena atender. Colibrí Azul Norte nos felicita por estos invitados, pues como no, invitados maravillosos que tenemos el día de hoy. Y dice, Coyoacán con el ingeniero Héctor, voy con el doctor Villalobos. Y Martín Adrián Menéndez nos dice, un gran saludo y abrazo al doctor Manuel y al ingeniero Héctor por parte de Victoria y Martín. Pues bueno, tenemos muchísima gente que nos está escuchando. Y retomando la pregunta que les decía es, para nosotros los locutores y los periodistas es muy importante también el tema de los derechos humanos, porque desafortunadamente hemos estado viviendo en un momento en donde hemos sido pues víctimas de la delincuencia. Muchos compañeros han perdido la vida por ejercer su profesión y nosotros necesitamos hacer algo al respecto, porque merecemos tener derecho a un trabajo digno en donde nuestras vidas no corran peligro. Desde ese lugar, ¿qué opinión les merece a ustedes? ¿Qué cosas consideran que deberíamos de trabajar en conjunto para salir adelante de esto? Sí, me voy a permitir responderte. Nosotros venimos de una lucha histórica de los 70s, 80s y llegamos a un proceso de transformación que le hemos denominado la cuarta transformación. Traemos un rezago en derechos humanos desde los 60s, 70s, 80s, 90s y más agudizado cuando llegó el neoliberalismo a México. Se agudizaron mucho la violación a los derechos humanos, se borraron prácticamente y sobre todo es muy visible esa carencia o violación de derechos humanos en los trabajadores de la comunicación como ustedes, los locutores, los periodistas, los conductores. Había un sistema cerrado que no permitía la libre expresión y cuando ellos se sentían amenazados por esos entes o individuos que hacían uso de la expresión, pues eran amenazados o en sus casos asesinados. En la cuarta transformación estamos seguros que debemos de cambiar eso y que debemos de garantizar la libre expresión, el acceso a la información a todos los ciudadanos. Es decir, los trabajadores que ejercen el trabajo del periodismo, de la comunicación y que tienen el derecho de informar a la sociedad en general, se les debe garantizar el pleno ejercicio de su trabajo con todas las garantías. Pero sabemos bien que aún hay sectores conservadores en México que se oponen a este cambio. Pero sabemos que es un proceso que el gobierno de la Cuarta Transformación está comprometido y que seguramente se va a avanzar en ese tema a contracorriente de algunos sectores de la oligarquía y de empresas. La sociedad también tiene que empujar y seguramente lo va a hacer a que lleguemos a un estatus donde sean plenamente garantizado el uso y el derecho a comunicar, a informar y a ejercer el trabajo del periodismo de manera libre y abierta. Es un proceso que estamos conscientes que sí hay un gran rezago, pero estamos seguros que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está consciente de que se tiene que trabajar más a fondo en ese tema. Sí, completamente de acuerdo y le agradezco muchísimo su comentario. Ahora, doctor Villalobos, usted llegó y me platicó muy contento de unos libros que trae para compartirnos y para mostrarnos. ¿Nos podría platicar un poco respecto de estos libros? Bueno, estas memorias son un compendio de, esta es la primera memoria, son un compendio de las primeras pláticas y de las primeras análisis de la situación política que existía en México en el 2016. Primero fue un análisis de la situación política y cultural en la ciudad, en el país, y después fue un análisis de la cuestión
de represión, que fue una cuestión muy fuerte, ha sido una cuestión muy fuerte. Es un país con una violación terrible de los derechos políticos, en general de los líderes medianos, en general de los líderes medianos, de los líderes de campesinos o de los líderes obreros, de los movimientos ciudadanos, que hemos estado sufriendo y que no se ha podido detener, a pesar del nuevo gobierno. Entonces, en este libro viene un análisis de cómo estaba el país en cuanto a los derechos políticos, los derechos a la educación, los derechos a la salud, antes de 2018. Eso tiene un mérito porque es un análisis de lo que sucedía en diferentes frentes en el país, con los mejores analistas. Aquí invitamos a gente muy preparada y muy capaz que actualmente están participando con el presidente en diferentes secretarías y subsecretarías. En este otro, que es la segunda memoria que sacamos, es un análisis histórico de cómo se han venido dando las luchas para lograr algo que es intrínseco al hombre, pero que definitivamente es necesario dar la lucha, es necesario conocerlos y organizar, porque en cuanto se deja de luchar, se pierden los derechos. Un caso claro es el outsourcing. El outsourcing surge porque de alguna forma se ha dejado de luchar por los derechos laborales, por los derechos laborales. Es necesario que la clase trabajadora vaya a la defensa de los derechos laborales que ya están constituidos en el artículo 123 y en la Ley Federal del Trabajo. Las condiciones en las que están en el outsourcing son condiciones muy por debajo del artículo 123. Entonces necesitamos ir a la defensa de nuestros compañeros trabajadores. Esto es muy importante. Y aquí viene cuáles son los derechos humanos, cómo se promueven los derechos humanos y lo que hemos estado haciendo con estos cursos que han sido 30 y tantos conferencias, es tratar de hacer un grupo importante de defensores de derechos humanos. Por eso sacamos todo por escrito. Es muy importante que lo vean, que lo lean. Hemos sacado estos textos por parte del partido, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y con el apoyo del Comité Ejecutivo de Morena en la Ciudad de México. Y si alguien tuviera el interés o la inquietud de obtener estos libros, ¿lo puede hacer? Claro. ¿Y en dónde? En la calle de Miguel Lauren, en la Oficina de Derechos Humanos. Es Miguel Lauren 630, en la Colonia del Valle. Ahí tenemos una buena dotación. Acabamos precisamente de tener una nueva edición. De esta hemos hecho 3 ediciones y de esta hemos hecho 2 ediciones. Entonces, al que le interesen los derechos humanos, origen, desarrollo, situación en México, antes del gobierno y ahora en el gobierno, ahí pueden informarse. Yo creo que son textos muy ilustrativos, porque están escritos por personajes de una preparación académica y militantes. No solamente son intelectuales, sino han sido gente que ha luchado por los derechos humanos. Sí, definitivamente es algo necesario y también es muy importante porque nos permite mantenernos vigentes y no olvidar todas las luchas que hemos tenido que pasar y lo que en realidad se está trabajando. Tenemos saludos para el doctor Manuel y el ingeniero Héctor por parte de Victoria. Jorge RB nos dice, saludos al ingeniero Héctor y al doctor Manuel González, muy buenas propuestas. Manuel Tlatoani nos dice, saludos, necesitamos un Coyoacán donde se promueva el derecho a la cultura y no a la criminalización de los jóvenes. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarles, porque nos han platicado y nos han llegado muchos rumores de que ustedes tienen un poco de aspiraciones políticas para esta siguiente contienda. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son estas aspiraciones que ustedes están buscando? A mí me interesa poder participar
como lo he hecho durante 30 y tantos años, de las mejoras en Coyoacán, de seguir defendiendo la libertad política, que no siempre la hemos tenido. Ha habido represiones en Coyoacán y ha habido opresión en Coyoacán. Necesitamos defender la libertad política, pero también necesitamos difundir la cultura. También necesitamos que el problema del agua se resuelva. Necesitamos un proyecto, no sé si general, pero sí en particular en algunas colonias en los cuales se puedan hacer lugares de abastecimiento de agua para la distribución de ciertas colonias para que no se viva con pipas. Es cierto que en Coyoacán, en las partes bajas de Coyoacán, hay mucha agua y de ahí se puede llevar esa agua a los lugares altos y retenerla ahí y distribuirla ahí. No es necesario que estemos esperando la sequía para estar llevando pipas constantemente. Esto es con pequeñas construcciones, bueno, no tan pequeñas, sino cisternas locales en diferentes colonias. Entonces, esto no es ni tan caro y el agua existe en Coyoacán. Hay que llevarla de las partes bajas a las partes altas. Y esto se puede resolver el problema del agua. Ahora, no, a mí sí me interesa seguir participando en la defensa de Coyoacán, como lo he hecho en el caso de los parques públicos. He defendido 6, 7 parques públicos, he hecho círculos de estudio y sí nos merecemos una nueva alcaldía que resuelva las cosas de fondo. El caso de la cultura, el caso del agua, el caso de la seguridad es importante, muy importante para nosotros. Y por eso estamos tratando de registrarme como candidato a diputado en el 30 distrito. Estamos esperando ya la convocatoria y ojalá que nos favorezca, porque ahora el problema es quién es más popular, no quién sabe más o quién sabe menos, sino quién es más popular. Bueno, ojalá que la popularidad nos favorezca. Gracias. Sí, bueno, yo, su servidor Héctor Balbuena, soy aspirante a por el distrito 23 federal de ahí de Coyoacán. Y efectivamente uno de los problemas fundamentales que hay en Coyoacán y que se le da un uso político faccioso es el problema de la escasez del agua en las colonias populares de los Pedregales, cuando debería ser un problema técnico de solución de ingeniería. Pero las autoridades que han gobernado los últimos 12 años ahí en Coyoacán le han dado un uso faccioso clientelar al problema de la escasez del agua. Es decir, se puede resolver si hubiese la voluntad política ese problema que afecta a miles y miles de familias. Otro problema muy, muy fuerte y grave en Coyoacán pues es la inseguridad que va agarrada de la mano con la corrupción de las mismas autoridades. Coyoacán fue designada como patrimonio arquitectónico y cultural de la Ciudad de México y por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es la alcaldía más cultural de la Ciudad de México y qué lamentable que en los últimos años las autoridades que han gobernado esa alcaldía, que por esencia es históricamente hermosa y bella, se haya dado un uso faccioso, un uso corrupto a las licencias de construcción, a la violación del uso del suelo. El centro histórico de Coyoacán han predominado últimamente giros negros cuando no deberían de ser ahí. Ese patrimonio, los que habitamos esa alcaldía, debemos defenderlo porque es un patrimonio de todos los que vivimos en Coyoacán y en la Ciudad de México. Por eso he decidido yo participar en el proceso interno de mi partido, Morena, para ser postulado a la candidatura del Distrito 23 Federal y ganar la elección. Y a partir de ahí generar y llevar a cabo todas las ideas que traemos para beneficio de nuestros vecinos en esa alcaldía. Pues confiamos en que les va a ir muy bien. Definitivamente son hombres muy preparados, personas que nos traerían muchos beneficios para esta hermosa alcaldía de Coyoacán. Así que cuenten con nosotros, cuenten con este espacio, con La Voz de Coyoacán, para que ustedes puedan seguir viniendo a compartir
todo sus propuestas, todo su conocimiento. Esta es su casa. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos han dedicado para esta entrevista y les recordamos que este programa llega hasta ustedes gracias a las facilidades prestadas por la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, la doctora Rosalía Buaún. Estamos aquí en La Voz de Coyoacán y los esperamos el próximo martes a las 16:30 horas con más invitados de esta nuestra hermosa alcaldía de Coyoacán. Amigos, tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, es un placer doctor. recibirlos en esta su casa. Muchas gracias por la invitación. Nos agradó mucho esta entrevista. Muchas gracias. Todo por Coyoacán. Quiero agradecer a la Asociación Nacional de Locutores de México la invitación que nos hicieron al doctor Villalobos y a su servidor y darnos este espacio para poder llegar a más compañeros. Que así sea. Muchísimas gracias y sigamos en contacto y en comunicación para que lleguemos cada vez a más personas. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Hasta luego, amigos. Muchas gracias.